Les tenemos una jornada de muchas noticias, Caracol, para que usted comience el día muy bien informado, con reportes en vivo y también para que pueda tener información fresca. ¿Cómo amaneció? Muy entusiasmado, con muchas ganas, por supuesto, de darle las noticias a los televidentes. Bueno, más adelante le tengo una sorpresa. Viene el secretario de Salud de Bogotá para hablar de un tema polémico, y es qué está pasando con la educación sexual de los jóvenes aquí en la ciudad y también en el resto del país. Bueno, tenemos eso, tenemos el caso de una bebé que se llevó sin consentimiento a su niño aquí en Bogotá. Esto es muy raro porque es la madre, ¿no? Es la madre, en este caso es la madre, pero sufre unos trastornos mentales. De hecho, le quitaron la custodia, la tiene su abuela. Y se escapó con el bebé. Vamos a tener esa historia, vamos a tener también el desarrollo que ha habido luego de la atención tras la captura del presunto asesino de un niño en Atlántico y la inminente legalización de captura de 3 hombres señalados de ser falsos testigos en esto, que es el caso Colmenares. Testigos de humo es el titular del Espectador en la mañana de hoy. Vamos a desarrollar esta noticia. Eso me hace acordar algo que denunció el año pasado el fiscal Eduardo Montealegre y que también ocupó la primera plana de los principales periódicos y medios de comunicación del país. Cartel de testigos después del caso de Sigifredo López, no sé si usted se acuerda. Sí, señor, de gente que cuenta cosas que no son ciertas y entonces terminan involucrados e investigados también por la justicia. Esa noticia la vamos a tener acá en desarrollo en momentos. Tenemos reportes en vivo y vamos a comenzar con Eduard Porras, nuestro ojo de la noche en Bogotá, para saber exactamente qué es lo que se sabe, Eduard, acerca del caso de la mujer que se llevó a su bebé, que tiene un trastorno mental. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué dicen las autoridades? Juan Diego, muy buenos días. Pues quiero contarle que en este momento la Policía Nacional, hombres de la SIJIN, la CIPOL, el Gaula de la Policía, uniformados de la estación de Tunjuelito, como también del sector de Venecia, están aquí en el barrio del Carmen, conmocionados por lo sucedido, porque ya son 12 horas las que lleva desaparecido un menor de tan solo 17 meses de nacido. Esta es la vivienda del barrio del Carmen, donde ayer dicen algunos testigos que la propia madre, que sufre algunos trastornos mentales, fue quien se llevó al menor. Doña María, muy buenos días, bienvenida a Noticias Caracol, acompañándola a usted. ¿Qué se sabe de su nieto? No sé nada. Por favor, que sepa que me llamen al 270-0065. Aquí estamos para ayudarle, doña María. Quiero mostrarles precisamente, doña María nos lo permite, dónde vivía el menor. Ellos están aquí aproximadamente hace 2 años, vivían con la abuela, porque debido a los trastornos mentales, un diagnóstico médico dice que esta mujer de 34 años no puede tener al menor de edad, no puede convivir con él. Aquí precisamente jugaba el pequeño Santiago, Samuel Santiago, de 17 meses, aquí en esta humilde habitación, se me permite, doña María, es donde vivía en compañía de su abuela, una pequeña cuna, una habitación bastante humilde. Ella, doña María, descansa aquí mientras que cuida al menor, e infortunadamente dice doña María que ayer fue raptado por su propia hija, ¿verdad? Sí, ayer se lo llevó mientras que yo fui a traer unos medicamentos de ella y a pedir una cita. Cuando llegué no vi el coche, se lo había llevado y se le llevó la ropita. Perfecto, doña María. Quiero que ustedes vean lo que vivimos anoche con la denuncia que hizo el Gaula de la Policía aquí desde el barrio El Carmen de la localidad de Tunjuelito. Otro bebé raptado en el sur de Bogotá. Por favor, mamita, devuelva al niño y véngase pronto. Esta mujer es la abuela del menor de 17 meses de nacido que tiene la custodia del niño debido a un trastorno mental de su hija. Bienestar familiar lo iba a coger por los antecedentes de ella. Entonces, en el hospital de Kennedy yo dije que yo me hacía cargo. Me mandaron a Bienestar Familiar y Bienestar Familiar me dio la custodia. Ayer, y mientras hacía algunas diligencias con una EPS, su propia hija se marchó llevándose al pequeño. ¿Usted salió? ¿Cómo fue? Yo salí a sacarle una cita médica, unos medicamentos psiquiátricos. Y cuando llegué, el coche no estaba y miré y ya no tenía la ropita y yo ahí mismo la llamé al celular, pero no me contestaba. La mamá se acerca hasta la vivienda, saca al menor y se lo lleva con ella. En ese momento se desconoce el paradero de la señora y del menor. Dice la angustiada abuela que su hija, que se encuentra bajo un estricto tratamiento médico, en su vida no tomó los medicamentos y teme que sufra una crisis que afectaría la integridad del menor. Lo que me preocupa es por lo que ella tiene trastornos mentales y no se llevó el medicamento y de pronto en una crisis me deja el niño no sé dónde.
La policía confirmó que en varias oportunidades ha auxiliado a la supuesta raptora de 34 años, que ha atentado contra su integridad y la de su familia. En 2 oportunidades y en medio de su crisis, se marchó hacia otras ciudades. Trata de tirarse por las ventanas, rompe las puertas, los vidrios, nos agrede y me da miedo con el niño. El último contacto que tuvo con su hija fue ayer en horas de la tarde, donde le manifestó que iba por una carretera con su hijo y sin rumbo fijo. Ya un grupo del Gaula de la policía está al tanto de este hecho. Dicen que la situación mental de esta mujer es crítica. Noticias Caracol permanecerá en este sitio para ver qué va a ser, cuál va a ser el paradero de este menor. La policía igual está investigando, ya tienen reporte a nivel nacional porque dicen que posiblemente esta mujer salió de la ciudad. Vamos con otros hechos y más adelante les tengo, mire, la historia de 3 presuntos delincuentes que ingresaron a una vivienda en el sector de las ferias. Cuando llegó la Policía Nacional, 2 de ellos se lanzaron desde una terraza, desde un 3er piso. Y además la captura de varios jóvenes en el sector de Puente Aranda, que era una banda conocida como Los Chinos. Más adelante, toda la información de lo que ocurrió anoche y esta madrugada en la capital del país. Gracias, Eduard. 6:35 de la mañana. Regresamos en momentos con usted y nos vamos para el Caribe. Mucha atención porque hay gran expectativa en Barranquilla por la audiencia de legalización de captura de un hombre sindicado del homicidio de un niño de 8 años que ocurrió en Sabana Larga, Atlántico. Por ese hecho, hace 2 semanas hubo una azonada en esa población, y es que a ese señor le encontraron fotografías de otros menores y la investigación apunta a si es o no un criminal en serie. En fin, Margarita Ariza tiene la información allá y nos cuenta cómo está el ambiente, qué dice la gente, qué pasa a esta hora. Margarita, buenos días. Muy buenos días, Vanessa. Precisamente nos encontramos aquí en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, donde pasó la noche Abel Coronado, el hombre de 22 años, a quien se indica de ser el autor material de la muerte del niño Samuel David Peña, de 8 años de edad, quien apareció pues muerto cerca a un Hawái en el municipio de Sabana Larga el día 1 de enero, después de haber desaparecido durante 2 días en ese municipio. Ustedes recordarán que en un comienzo se pensó que el niño había muerto ahogado, pero después vecinos, familiares, pues indicaron a esta persona, que también es vecino de ahí del sector, del asesinato de este pequeño. Ayer detectives del CTI de la Fiscalía lo capturaron en el municipio de Malambo, en una venta de comidas rápidas, donde al parecer pues estaba trabajando. La captura del presunto asesino del niño de 8 años se produjo en Malambo, Atlántico. El fiscal primero de Sabana Larga, Javier Cuestas, confirmó la noticia. Por estos hechos se inició investigación a cargo de la Fiscalía Primera Seccional de Sabana Larga, quien, atendiendo la información legalmente obtenida hasta el momento, solicitó la captura del señor Abel José Coronado Mesa, conocido como El Pibe. Al enterarse de la captura, algunos habitantes salieron a las calles a indagar sobre la diligencia y a pedir que se haga justicia. Le caiga el peso de la ley sobre él, es lo mejor que puede pasar, para que se haga justicia y no quede impune esa muerte. El pasado 3 de enero, una turba derrumbó la casa del presunto agresor y le prendió fuego a sus pertenencias, pero en esa oportunidad no fue capturado por falta de pruebas. La gente aquí en el municipio de Sabana Larga se mantiene a la expectativa por la audiencia contra el capturado, que podría realizarse en las próximas horas. Las autoridades buscan la forma de que la audiencia se desarrolle en Barranquilla, con el fin de evitar que se vuelvan a presentar desmanes en Sabana Larga. Bueno, les cuento que hay bastante expectativa, les muestro, aquí están empezando a llegar algunas personas, algunos medios de comunicación muy pendientes de la audiencia que se realizará en las próximas horas, pues la gente quiere que se haga en el municipio de Sabana Larga, sobre todo los familiares que dicen que no tienen cómo trasladarse a Barranquilla y que además el hecho ocurrió allá, pero las autoridades por cuestiones de seguridad están pensando y lo más seguro es que se realice aquí en la capital del Atlántico. La información que registramos a esta hora, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Julio Gómez está tras las rejas. Un juez envió a la cárcel modelo de Bogotá al polémico empresario Julio Gómez, implicado en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Vamos en vivo al complejo judicial de Palo Quemado. Allí está Rocío Franco. Rocío, ¿por qué delitos está siendo procesado Gómez? Él está procesado por cohecho, peculado y celebración indebida de contratos. Y por eso, el juez del caso cree que él es un peligro para la sociedad, por eso él ha pasado su primera noche en la cárcel. Él está respondiendo por todo lo que tiene que ver, por haberse apropiado de recursos
en lo relacionado con el cartel de la contratación. Veamos cómo fue el desarrollo de esta audiencia. La jueza 65 de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra Julio Gómez González, vinculado al parecer al llamado carrusel de la contratación, luego de la petición hecha por la Fiscalía al considerarlo un peligro para la sociedad. Este juzgado 65 penal municipal con función de control de garantías resuelve imponer medidas de aseguramiento y detención preventiva en contra del ciudadano Héctor Julio Gómez González. El polémico excontratista del distrito aseguró sentirse tranquilo con la decisión. Pues la recibo con serenidad y dispuesto a cumplirle a la justicia. Aquí estoy y la Fiscalía debe entender que tenemos que hacer un preacuerdo y eso es lo que vamos a hacer. Además, Gómez se mostró dispuesto a continuar colaborando con la justicia. Llevamos un mes aproximadamente desde que se cayó el acuerdo pasado, tratando de hacer un preacuerdo nuevamente y pues bueno, yo creo que vamos a lograrlo. Por lo pronto hay que cumplir con la ley. La Fiscalía lo acusa de los delitos de concierto para delinquir, peculado y cohecho. Otro de los casos importantes en materia judicial, que ha dado mucho de qué hablar, que es el caso Colmenares. Pues en las últimas horas sorprendió porque la Fiscalía ha pedido la nulidad del caso con respecto a Carlos Cárdenas. Veamos qué fue lo que pasó y cuál es el fondo de esta determinación. La audiencia pública de acusación arrancó sin la presencia de Carlos Cárdenas, el joven implicado en la muerte de Luis Andrés Colmenares. La fiscal Marta Lucía Zamora de entrada le solicitó al juez que anulara el proceso contra el estudiante y estas fueron sus razones. La petición de nulidad de la actuación incluida la audiencia de imputación con fundamento en el artículo 457 por violación del debido proceso en aspectos sustanciales. El presente juicio se debe sanear a través de una declaratoria de nulidad. La Fiscalía descubrió que los 3 testigos quienes aseguraron haber visto al joven Carlos Cárdenas golpeando a Luis Andrés Colmenares hasta matarlo, mintieron. Pues se ha generado una falsa expectativa de verdad razonable originada en las mentiras exteriorizadas por estos 3 individuos. Ante esta situación, la fiscal pidió que fueran capturados y procesados. Que los señores José Wilmer Ayola Lerma, Jesús Alberto Martínez Durán y Jonathan Andrés Martínez Ortiz son unos testigos falsos, razón por la cual se les ha compulsado copias para que sean investigados penalmente por los delitos de falso testimonio, fraude procesal y fraude a subvenciones. Entre tanto, el padre de la víctima, Luis Alfonso Colmenares, dijo que habían confiado en esos testimonios. Nosotros hemos confiado en esos testimonios, pero si la Fiscalía tiene sus elementos que le permite no tener confianza en eso, yo no voy a contradecir eso. Yo confío en la justicia. A la petición de nulidad de la Fiscalía se unió la Procuraduría General de la Nación y el abogado de la familia de la víctima. Los que no estuvieron de acuerdo fueron los abogados de Carlos Cárdenas. Ellos quieren que se archive definitivamente el proceso. Rocío, ¿para qué horas está planeada la audiencia de estos 3 testigos falsos? ¿Ellos dónde están? ¿Qué les espera a ellos? Bueno, inicialmente lo que se sabe es que en este momento todavía se encuentran en el búnker de la Fiscalía y aún no han sido trasladados, ya que en este momento se adelantan los primeros trámites aquí en el Centro de Servicios Judiciales sobre quién va a ser o cuál va a ser el juzgado que va a asumir esta investigación, este proceso judicial. Mientras tanto, pues ellos en algunos instantes serán trasladados aquí desde el búnker de la Fiscalía con todas las medidas de seguridad del caso. Pero veamos quiénes son estas 3 personas. Una de ellas se entregó y las otras 2 fueron capturadas. A primera hora del miércoles, un juez de control de garantías libró las 2 primeras órdenes de captura que se hicieron efectivas en Bucaramanga y Pereira. Jesús Alberto Martínez Durán y la otra de Jonathan Andrés Martínez. En la tarde, Wilmer Ayola, el tercer testigo que habría mentido en el proceso, se entregó en el búnker de la Fiscalía. ¿Pero qué fue lo que dijeron los 3 testigos que les cuesta la libertad y un proceso penal? En septiembre del 2012, Jonathan Martínez le dijo al programa de Caracol Televisión Séptimo Día que él había estado en el Parque El Virrey en el momento en que Carlos Cárdenas habría atacado a Luis Andrés Colmenares. Se baja una persona en la camioneta, se acerca donde él y lo golpea en la cabeza. Pues, no sé, yo no puedo decir que era una botella, lo que sí hizo no fue porque el golpe sonó duro. En una audiencia el pasado 8 de junio, quien fuera el fiscal del caso, Antonio González, leyó ante el juez
el testimonio de Wilmer Ayola sobre lo ocurrido en el parque. Lo que yo vi fue que Luis Colmenares trató como de hablar y la persona que estaba dentro de la camioneta se baja con una botella en la mano y le da un golpe en la cabeza. De Jesús Alberto Martínez se sabe que le dijo a la fiscalía que presenció cómo el joven estudiante de la Universidad de los Andes fue golpeado, subido a una camioneta y posteriormente arrojado en el caño del Parque El Virrey. Marta Lucía Zamora, fiscal del caso, aseguró que a pesar de lo ocurrido con los falsos testigos, el caso Colmenares no quedará impune. La fiscalía tiene muy claro que al joven Luis Andrés Colmenares Escobar lo mataron. Y esto significa que la nulidad no es el final de esta investigación. La fiscalía aseguró que en corto tiempo tendrá resultados definitivos sobre el homicidio de Luis Andrés Colmenares. Después de las 8 de la mañana se prevé entonces que inicie esta audiencia de legalización de captura. Hay mucha expectativa por lo que digan estos testigos que se han calificado como falsos, ya que muchos de ellos se prevén se ratifiquen en lo dicho. Esto es todo desde el Complejo Judicial de Palo Quemado. Rocío Franco, Noticias Caracol. Muchísima expectativa y muchísimas preguntas por resolver. Muchas gracias a Rocío por su información. Y el caso Colmenares es uno de los procesos penales que más ha llamado la atención del país, como pocos. Nuestro director de Noticias Caracol, Luis Carlos Vélez, habló en exclusiva con la fiscal Marta Lucía Zamora, quien lidera este proceso. Esta es una parte de la conversación. Fiscal, ¿cuál es la tesis entonces que ustedes manejan en este momento sobre el caso Colmenares? ¿Sobre quién lo mató? Si es que lo mataron. El próximo 19 de febrero continúa la audiencia preparatoria con el descubrimiento de la defensa, pero de ese proceso se han desprendido otra serie de investigaciones con el fin de dar el paradero de presuntos autores materiales de este delito de homicidio agravado. La Fiscalía lo ha dicho, el señor fiscal lo ha dicho, para la Fiscalía hay una hipótesis seria según la cual al joven Luis Andrés Colmenares Escobar le dieron muerte, es decir, no fue un accidente, no fue un suicidio y por eso la Fiscalía sobre ese punto guarda silencio a la espera del momento oportuno para poder realizar la exposición que sea la necesaria. 6:46 de la mañana, en 60 segundos les presentamos lo que va a ser noticia en vivo en los próximos momentos desde diferentes regiones del país. Crece la expectativa en Barranquilla por la audiencia contra el hombre investigado de asesinar a un niño de 8 años en Sabana Larga Atlántica. Es el hombre al que le encontraron fotografías de otros menores en su casa, la cual fue destruida por sus vecinos. El presunto homicida está detenido en la Fiscalía. Margarita Ariza nos tiene un nuevo reporte en vivo desde el lugar. En Ojo a tu Barrio tenemos la denuncia de la comunidad de San Fernando. Esto es en el suroccidente de Cartagena. Allá se quejan por el abandono de una obra en un hospital que cumple ya 4 años sin terminar. Carlos Cataño nos va a contar por qué y qué dicen las autoridades. Noticias del Valle del Cauca, les tendremos el homicidio de un sacerdote en Buga y la explosión de un artefacto en Pradera que dejó una persona, 3 personas muertas y 3 personas heridas y una muerta. Carlos Gutiérrez tiene reporte en vivo desde Pradera con estos 2 hechos de violencia. Y en Cota vamos a tener reporte en vivo, esto es al norte de Bogotá, se reactivaron incendios forestales. Durante hace pocos días, un incendio de más de 24 horas casi acaba con el parque de esa zona. Vamos a tener un reporte en vivo desde allá con Karen Acero, quien nos va a contar si es que de verdad se reactivaron o no los incendios. ¿Cómo está la situación? El alcalde Gustavo Petro sigue en el ojo del huracán. Dijo que no le preocupan las investigaciones en su contra, que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría por el tema de la recolección de basuras. Entre tanto, en el Consejo de Bogotá se hicieron graves acusaciones sobre corrupción en el proceso de cambio de operadores. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo que no le preocupan las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría por las supuestas irregularidades que rodean el cambio de esquema de basuras en la ciudad. Las investigaciones, pues bienvenidas. Sí, si es que nosotros no tenemos nada que ocultar. Usted sabe que en mi experiencia ya de largos años al frente de la lucha contra las mafias y la democracia en Colombia,
Lo que he tenido son investigaciones. En el Consejo, entre tanto, el cabildante Antonio Sanguino formuló denuncias sobre corrupción y habló con nombres propios. Pues hay asesores vinculados al Grupo Nuble que son también asesores del gerente de la empresa de Acueducto de Bogotá, el señor Jorge Pino Ricci, personas que estuvieron vinculadas a Cardique en momentos en que fueron sancionados los altos directivos por problemas de corrupción. También se escucharon voces de apoyo al nuevo esquema de recolección de basuras en la ciudad. Hay un grupo de concejales y de empresarios que están en contra del modelo público. El debate de control político que adelantan los concejales contra el alcalde Petro continuará el próximo viernes. 6:48 minutos de la mañana y el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, anunció una reducción del 8% en las tarifas del aseo que actualmente tiene la ciudad. La rebaja que aplica para todos los estratos se verá reflejada en el próximo recibo que llegará a los hogares con el cobro del servicio prestado entre los meses de enero y febrero. El alcalde Petro explicó que el descuento en la tarifa de aseo es posible gracias al nuevo esquema de recolección de basuras que, según él, le permite a la ciudad un ahorro de 50.000 millones de pesos al año que antes quedaban en manos de los operadores privados. En primer lugar, podemos anunciar una rebaja en las tarifas de aseo para los hogares de la ciudad de Bogotá del orden de 8% real, que empezará a regir en el mes de marzo. En el programa Hora 20 de Caracol Radio, el alcalde Gustavo Petro reconoció que el error de su administración el pasado 18 de diciembre, día en que cambió el esquema de recolección de basuras en Bogotá, fue no haber tenido una flota lista de los recolectores propia. Pero el hecho de no tener flota el 18 de diciembre desbarató nuestra capacidad negociadora. ¿Y es responsabilidad de quién? De la administración. Desmanteló nuestra capacidad negociadora y por eso es que ustedes tienen el porcentaje de mercado de los operadores privados. Siguen ardiendo los campos en Cota, Cundinamarca. Allá se reactivó un incendio que había sido controlado hace pocos días por los organismos de socorro. Karen Acero está en la zona con la información. Karen, ¿cómo está eso allá? ¿Ese humo que estamos viendo realmente se reactivó el incendio o está controlado? Vanessa, muy buenos días. Pues lo que reportan las autoridades aquí en el municipio de Cota es que el incendio se reactivó en horas de la noche debido a las fuertes temperaturas y también a los fuertes vientos que se registran en esta zona, lo que provocó que se volvieran a prender dos focos que en esos momentos están siendo liquidados. Recordemos que este incendio inició el jueves pasado en ese sector del municipio de Cota y consumió 11 hectáreas de pino que estaban siendo liquidadas durante esos últimos días y, como les decía, pues se reactivó en las últimas horas. En estos momentos 300 hombres de la policía, ejército, defensa civil y bomberos están refrigerando la zona y hace pocos minutos Carlos Iván Márquez, que es el director de la unidad de gestión del riesgo, llegó aquí al punto y en los próximos minutos estará entregando un reporte de los incendios forestales a nivel nacional, pero les adelanto, los organismos de socorro seguirán trabajando en este punto. Y para terminar, un dato bastante importante: en el último mes se han registrado 134 incendios forestales en todo el país. Por el momento es la información. Karen Acero, Noticias Caracol. 6:52 minutos. En medio de los diálogos de paz que se realizan en La Habana, Cuba, el presidente Juan Manuel Santos anunció en Ocaña, norte de Santander, que está considerando la posibilidad de que los colombianos refrenden en las urnas los acuerdos que logre el gobierno con la guerrilla de las FARC en esa negociación. Las FARC habían propuesto una Asamblea Nacional Constituyente. Frente al posible éxito en la negociación de paz con las FARC, el gobierno está viendo la posibilidad de convocar a las urnas a los colombianos para que digan si respaldan o no los acuerdos de paz que se firmarían en Cuba. Es muy posible que se pueda encontrar una fórmula para refrendar popularmente cualquier acuerdo. Eso está por discutirse. Pero lo que sí quiero que quede muy claro es que no vamos a terminar acuerdos con una asamblea constituyente, como algunos han pedido el día de ayer. Eso, que se borren de la mente esa posibilidad, porque eso no va a ser así.
El ministro del Interior, Fernando Carrillo, explicó cuáles son los mecanismos populares que mira el gobierno. Están en la Constitución del 91, una consulta popular, un referendo aprobatorio eventualmente de los acuerdos, pero lo importante es que se llegue a los acuerdos. Eso que lo tengan claro, aquí no va a haber constituyentes. Pero para pensar en una negociación con éxito, el mandatario le hizo un llamado a la guerrilla. Pero no podemos comenzar a tratar de negociar a través de los micrófonos, porque eso ha sido una de las causas para que diálogos anteriores también fracasen. Santos dijo que seguirá negociando en Cuba bajo 4 parámetros: seriedad, discreción, prudencia y sin pausa. Ojo a tu barrio. Hoy fijamos la mirada en el sector de San Fernando. Este es en el suroccidente de Cartagena, donde la comunidad denuncia el abandono de un hospital que empezó a construirse hace ya 4 años, pero se lo está tragando la maleza. Carlos Cataño está allá. Carlos, usted es el vocero de la comunidad. ¿Cuál es la queja? ¿Qué dicen las autoridades? Lo escuchamos. Gracias, Vanessa. Quiero aprovechar esa vocería para denunciar otro caso de negligencia administrativa aquí en Cartagena. Esa gran estructura que ustedes ven al fondo se está perdiendo entre el abandono y la maleza, en razón de que no se ha continuado esta obra y tiene varios meses paralizada. Consecuentemente, eso se refleja en un grave perjuicio para los habitantes de no solo el barrio San Fernando, sino todo este sector. ¿Me recuerda su nombre? Mi nombre es Arnold Acosta Estrada. Y es uno de los directivos de la Junta de Acción Comunal de uno de los barrios cercanos. ¿Cómo los afecta a ustedes este abandono de esta estructura? Mira, nosotros tenemos más o menos 4 años está sufriendo el abandono aquí de parte del gobierno distrital. ¿Qué les dicen? Nos dicen que aquí estaba antes un puesto de salud que se llamaba Cruz Roja. Desbarataron el puesto de salud para hacer el hospital y hasta el momento. Ni el viejo ni el nuevo. Ni el viejo ni el nuevo. Bueno, le agradecemos mucho, pero allí no termina la tragedia para los habitantes de este sector. También lo es para los trabajadores. Por ejemplo, el señor Gil Berrío es el vigilante, pero usted me decía que con ustedes están cometiendo una injusticia. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen conciencia los administradores de la época, porque en realidad yo tengo 7 años de trabajar aquí. Me dice que les están adeudando los sueldos. Sí, ¿Cuánto le están adeudando? Ahora en la actualidad nos tienen retenido 5 meses de trabajo. Bueno, pero ¿quién es su patrón? Bueno, son anónimos, porque aquí supuestamente la contratista es Edurbe, y Edurbe tiene una banda de ingenieros que según ellos son los recontratistas. Muy bien. Aquí viene definitivamente, entonces, la obra abandonada, los vigilantes no se le ha cancelado el sueldo y mucha gente esperando que por fin haya una solución y por fin también haya atención médica para ellos. Es todo por el momento desde Cartagena, sigan ustedes en estudio. Gracias, Carlos. Y borrón y cuenta nueva. Los notarios del país fueron habilitados para atender a las personas naturales que deseen acogerse al régimen de insolvencia económica y tramitar acuerdos de pago que les permitan saldar sus deudas. En Noticias Caracol les contamos cuál es el procedimiento. Si usted tiene deudas pendientes con las empresas de servicios públicos, de telefonía, con el sector financiero o con parientes, amigos o conocidos, puede llegar a un arreglo con todos ellos para reformular los plazos de su pago de acuerdo con su capacidad. Esta opción, que solo existía para empresas o para personas naturales comerciantes, ahora está disponible para todos. Hay 2 lugares a donde se puede acudir: o a las notarías o a los centros de conciliación. A estos centros se puede acudir si la deuda no supera los 100 salarios mínimos mensuales vigentes. Pero esos centros de conciliación aún no están listos. Los conciliadores deberán surtir un proceso de capacitación y de certificación ante el Ministerio de Justicia que puede tomar varios meses. Las notarías, en cambio, ya están habilitadas para atender estos procesos, pero ahí el trámite tiene costo. Lo que tiene que hacer o el conciliador o el notario es convocar a los acreedores, a los que se sientan acreedores, evaluar cómo está compuesto el patrimonio del deudor y convoca a una serie de reuniones, unas reuniones en donde se tiene que llegar a un arreglo. Si no se llega a un acuerdo o se incumplen los términos, todo puede concluir en una liquidación de bienes. Y simplemente se le da prioridad a las deudas que tengan que tener prioridad y se va pagando hasta los montos hasta donde alcancen con los activos del deudor. Como el excedente de deuda que queda sin pagar tras la liquidación caduca, la ley prevé sanciones a quien intente utilizar el mecanismo en forma fraudulenta. Puede pagar incluso penas de prisión.
De todas formas, cualquier arreglo que se considere utilizado por el deudor o el conciliador para defraudar a los acreedores podrá ser reclamado ante la justicia.